Agradecemos el que nos acompañan en estos proyectos que armamos pensando en ustedes. Darle las gracias también a los chicos de Tata Mars, que cuando los convocamos enseguida estuvieron dispuestos a acompañarnos con esta charla que entendemos que es de suma importancia para el productor. Recordarles que es una charla informativa, que nosotros desde el gremialismo hemos luchado y mucho para que, si bien entendemos que la trazabilidad es importantísima para no perder mercados y para seguir ganando mercados ganaderos, pensamos que quizás podría haber sido algo optativo para quien quisiera pensar en exportación. Pero bueno, el gobierno no tenía la misma mirada, así es que desde el lunes salió una resolución en el boletín oficial y a partir de enero vamos a tener que todos ponernos al día con este tema de la trazabilidad electrónica. Así que bueno, recordarles eso y ahora los dejo con los chicos que nos van a guiar. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Agustín Ledesma. Soy asesor técnico comercial de Data Mars Argentina. Estoy más enfocado, dedicado en la parte electrificadores, en la parte Spirray, que es la marca nuestra, porque algunos ya lo conocen, tienen algún equipo, lo ha visto por ahí vía redes sociales o en algún establecimiento. Hoy lo que vamos a hablar básicamente de los equipos es una presentación más técnica, ¿no? Que voy a llevar a cabo con estos equipos o con cualquier equipo, entonces para tener en cuenta a la hora que vamos a elegir un electrificador, la hora que vamos a armar una línea de tendido eléctrico, la línea de tendido, la puesta a tierra y los errores más comunes o frecuentes que nos vamos encontrando en el campo para poder solucionarlo y que tengan en cuenta unos puntos por ahí clave para que tenga mejor eficiencia el cerco eléctrico. Los 4 puntos que vamos a hablar hoy va a ser de cómo seleccionar un electrificador, selección de materiales, el armado de la puesta a tierra y recorrida, mantenimiento y problemas más frecuentes que encontramos en diferentes campos que hemos movido, tanto en instalaciones nuevas o instalaciones ya existentes y en qué te ayuda a mejorar esto y por ahí tener unos puntos clave que por algunos los conocen, algunos no. Entonces está bueno para conocerlo o refrescarlo cual sea el caso. A la hora de seleccionar un electrificador, hoy el mercado básicamente nosotros nombramos estos 4 que son por ahí los modelos que tenemos nosotros, pero hay que tener en cuenta primero por ahí la energía disponible que tenemos en el campo, si tenemos energía 220 o energía con paneles solares, entonces de acuerdo a eso vamos qué equipo vamos eligiendo y qué superficie y demás. Si tenemos que ser un equipo solamente para un piquete solar o un equipo dual en caso de energía que no nos quedemos sin corriente de eléctrico y pueda seguir funcionando igual. Primero, ¿cómo funciona el cerco eléctrico? Por ahí algunos ya lo conocen, pero bueno, repasemos el concepto. Como saben, el eléctrico tiene dos conductores principales, que es el conductor del vivo, cuando sale el borne vivo, y el otro es el conductor de tierra, donde van las jabalinas. ¿Por qué nombro 2? Porque son los 2 conductores principales que tienen que estar bien, no solamente por ahí que esté bien el de la línea, sino que esté bien el de la jabalina, el de la puesta a tierra. Y más adelante, cuando expliquemos las instalaciones de la puesta a tierra y cómo se conectan las jabalinas, van a ver la importancia. El tendido es cuando el animal toca el vivo, hace su retorno por tierra, por el suelo, entonces es importante el tipo de suelo también. Hace su retorno por el tipo de suelo hasta que llega a la jabalina. Todo eso en milésima de segundo, ¿no? Y en todo eso le hace el choque eléctrico, que es la patada que le da al animal. Entonces, por eso ahí, como ven por ahí en la imagen, la importancia, tanto sea del conductor principal, que es el vivo, que es el alambre que tiene corriente y el alambre que va con los hiladores, como su retorno, que es el caso de las jabalinas. Una vez que
que ya más o menos comprendemos cómo es que funciona el cerco eléctrico. El siguiente paso es la planificación. Eso es importante tener, qué vamos a tener en cuenta cuando armamos el cerco eléctrico, ¿no? Acá muestro un planito, por ejemplo, dónde va a ir ubicado el equipo, en qué lugar lo vamos a ubicar, que es un lugar estratégico para que sea la recorrida fácil para ver por lo menos si está funcionando o no. Dónde pondrían la llave de corte, dónde tendrían el armado de los pases subterráneos, todo esto para que sea más fácil, mejor en todo lo que es el armado del circuito eléctrico. Y un punto que nosotros marcamos mucho, que nos sirvió para cuando vamos recomendando un electrificador a cada productor, es el radio de acción, el punto más lejano que tiene que llegar el equipo, la superficie de hectáreas, también medimos mucho, el tipo de suelo, ¿no? Si no va a ser un equipo que labure con un suelo húmedo, por ahí capaz con un equipo, por ejemplo, por decir una diferencia, un equipo de 10 joules, te puede andar por una superficie de 500 hectáreas en un suelo húmedo, tenga buena condición de tierra, y en un suelo más seco, pues necesitamos un equipo más alta potencia para que tenga mayor reacción en la patada, ¿no? Que tenga mejor rendimiento. Entonces es por eso que hablamos siempre en la humedad, ahí pueden alcanzarlo, ahí marca mucho de acuerdo al tipo de suelo qué equipos elegimos, qué equipo vamos a usar nosotros y cuál nos va a convenir más, ¿no? Nosotros marcamos mucho los joules, no sé si alguno por ahí lo conocen, alguno por ahí más por kilómetro, pero lo que marca la potencia de los equipos, en cualquier electrificador, no solo de nuestra marca, sino en cualquiera, es una energía que se mide los joules, ¿no? Esa es la potencia que marca el equipo. No es un equipo de 80, no es lo mismo un equipo de 86 joules que uno de 1 joule. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros hacemos una tirada, por decirlo, esto lo nombramos muchas veces con el agua, ¿no? Para que se entienda. Lo comparamos con el agua para que se entienda lo más fácil. Hacemos una tirada de 1000 metros, ¿no? Con una línea, esa línea conectamos un equipo de joule, un equipo de 86 joules, por decirlo, porque un equipo por ahí lo más grande de nosotros. Esa línea por ahí está sucia, está llena de pasto, los aisladores están rotos, está haciendo descarga. Con un equipo joule, básicamente, a los 1000 metros, básicamente, por ahí puede que no llegue directamente nada, o que llegue, por ejemplo, 1000 voltios, ¿no? Y un equipo 86 joules, de acuerdo a todas esas adversidades que va pasando durante la línea de todos los aisladores, puede que llegue a 5000 voltios. Entonces, ¿qué son los joules? Son la energía liberada. Es como la presión de corriente que va a pasar por el conductor del alambre, por más que tenga pérdida. Como en el caso del agua, por ejemplo, una bomba de 1 HP y una bomba de 10 HP, por más que la manguera a los 1000 metros esté pinchada, una bomba de HP, por ahí vamos a poder llenar un recipiente igual, una bebida, un tanque de agua, y con uno de 1 HP se termina quedando sin presión de agua al llegar al final. Entonces eso es lo que nos marca cuando elegimos el equipo, miremos qué cantidad de joules tiene para la superficie que vamos a manejar nosotros, o qué superficie abarcaría el equipo. Después acá vemos por ahí los gráficos, perdón, el tipo de abajo, no sé si lo alcanzan a ver, nosotros siempre decimos que el cerco, para que el animal lo respete, tiene que tener 3500 voltios, no tenemos que medir, tiene que dar 3,5 luces, 4 luces para que el animal realmente lo respete. Y después están diferentes alturas, que son las diferentes modificaciones del alambre, cómo lo vamos a configurar, depende del tipo de animal y el comportamiento de los animales. Ahora vamos, una vez que ya tenemos la selección del equipo y demás, que ya vemos la ubicación y todo lo que es planificación de antemano, vamos a la puesta a tierra, que para mí es el eslabón fundamental en cualquier circuito del eléctrico, pero para que realmente funcione el eléctrico, las jabalinas y la jabalina puesta a tierra es fundamental. Usar hierro galvanizado, nosotros usamos hierro galvanizado 2 metros largo, es un hierro T galvanizado, pues una varilla, lo que sea galvanizado, simple material. Colocar mínimo 3 jabalinas, le ponemos a cualquier equipo de arranque de gama nuestra, y llegamos a poner, por ejemplo, en el caso de los más grandes, llegamos a poner 24 jabalinas al equipo, como para que dimensione la cantidad de jabalina puesta a tierra en la cerrada de circuito para que el equipo funcione óptimamente. Las separamos, una separación entre 2 o 3 metros entre ellas, ¿no? Las vamos conectando en serie, la separación entre ellas es de 2 a 3 metros. Si se puede elegir un lugar húmedo y sin tránsito de animales donde la vamos a colocar, para que por ahí no se tropee o desconecten algún cable que van en la conexión entre ellas.
conexiones entre ellas van en serie, ¿no? Se conectan todas juntas. Y los puentes los realizo yo particularmente con cable subterráneo o con un alambre galvanizado que sea medio maniable para poder enroscarlo y que quede bien apretado haciendo contacto sobre las jabalinas. En suelo de mala conductividad, otro sistema por ahí de tierra que se utiliza es sobre la línea madre, por decirlo, la línea principal o las líneas secundarias que tenga de alambre, un segundo, tercero, depende de la cantidad de hilo que tenga. Eso nosotros le conectamos que es un hilo que no va a tener corriente, ¿no? Es un hilo que sin corriente, y ese alambre le ponemos jabalina secundaria, entonces eso es lo que nos refuerza que en vez de llegar todo el circuito, si está la descarga es a 5.000 metros del animal, de donde está el equipo, al tener jabalina más cerca, secundaria, esa línea que no tiene corriente y el animal la toque las dos líneas, te permite tener un retorno más corto y más efectivo cerca. Es un suelo muy seco, se recomienda tener ese tercer alambre neutro para que tenga más eficiencia el tendido eléctrico. Y acá mostramos la foto anterior como para que reconozcan. Siempre pusimos impuesta a tierra eléctrico no patea, ¿no? A veces sentimos que no patea o no es suficiente la patada, pero viene por ahí. Casi el 90% de los casos, salvo que el equipo sea chico, que esté roto. Pero bueno, la jabalina es algo fundamental para que realmente patee bien. Después ya vamos avanzando en el alarmado de la línea. Por ahí, como alcanzan a ver estas fotos, se puede ver que hoy en día hay diferentes tipos de materiales, ¿no? La llave de corte precisa, el tema de los aisladores, la torniqueta. Una recomendación que damos nosotros es usar todos los conductores siempre para cerco eléctrico, lo vuelvo a repetir, que sean galvanizados. No usar otro tipo de material, porque es caro, si usamos toda la línea de cobre es caro, y si usamos cobre con galvanizado, lo vamos a ver más adelante, se terminan oxidando, no son dos metales compatibles. Usar los aisladores diseñados para cerco eléctrico, quiere decir es usar los aisladores que sean UV. No por ahí usar generalmente se suele usar mucho y en los eléctricos grandes se nota mucho lo que es la manguerita, lo que es un hueso para hacer una manija o un pedacito de madera. Eso en la cantidad que ponemos eso, en la cantidad de manguerita, la cantidad de hueso que vamos poniendo, te empieza a reducir las pérdidas del equipo, entonces empezamos a tener más pérdidas y vamos perdiendo. Entonces lo ideal es conseguir los aisladores recomendados que se usan para cerco eléctrico, que ya tienen todas esas propiedades. Tiene propiedades eléctricas para aislar, ¿no? Tiene propiedades eléctricas para aislar y a su vez tiene sus propiedades UV para que no se resequen con el sol. Que por ahí la manguerita, siempre por ahí el más ejemplo, porque es lo que más común encontramos, o por eso por desconocimiento, por ahí las propiedades eléctricas las tiene porque es un plástico, pero se termina deteriorando con el tiempo y se termina resecando con el sol. Entonces, esas dos propiedades fundamentales para que la corriente circule fluidamente, en los aisladores de eléctrico las conseguimos. Después, cuando hacemos los puentes, utilizar siempre los puentes cuando venimos haciendo, que usar del mismo calibre que venimos laburando, ¿no? Si un 17-15, hacer el puente con un 17-15 que queden bien apretado, con varias vueltas a contacto, con un alambre, una grampa conector. Esto es lo que nos permite que la corriente fluya más libremente. Siempre, por ejemplo, el agua, ¿no? Si venimos con un caño de 3/4 y ponemos un caño de 1/4 y después queremos hacer 3/4, ahí ya tenemos una reducción, como ese puente, un cuello de botella. Entonces, como para que la diferencia con la corriente pasaría bien lo mismo. Y siempre voy a remarcar que la corriente eléctrica circula por afuera del alambre, ¿no? Circula por afuera del contorno, no por el medio. El medio es más por ahí acerado para tener tensión en el alambre, pero la corriente circula por afuera, por eso es importante que esté bien la superficie exterior del alambre conductor. En las tranqueras podemos usar una llave de corte si queremos subdividir un lote, ¿no? Eso está bueno, nos permite. Yo siempre hago la llave de corte como básicamente la llave de la luz en una casa, ¿no? Si estamos en el comedor, prendemos la luz para estar en el comedor y apagamos la luz de la pieza que no hay nadie. Entonces, eso nos da mucha eficiencia en todo lo que es el tendido del cerco eléctrico, ¿no? Utilizando la corriente donde sí tenemos los animales. Y otra recomendación que fuimos dando es que cuando hacemos un pase con trajera, o hacerlo con cable subterráneo por abajo, o con la maroma tradicional aérea, ¿no? ¿Por qué por ahí nombro esto? Porque generalmente a veces suele pasar apoyo en algunos puntos, por ahí venimos con alambre
hay una tranquera y usan un pedazo de hilo electroplástico para hacer ese puentecito nomás y después que siga la corriente, capaz tenemos 3.000 metros más de tirada, entonces eso nos hace como un cuello de botella en la circulación de corriente, entonces esas recomendaciones nos ayudan a que el eléctrico sea más eficiente en la transmisión de corriente de la línea. Y de electrificador nosotros recomendamos salir con alambre galvanizado de 2,7 milímetros o al 17-15, por el tradicional que se conoce. Siempre y cuando sea galvanizado es el alambre ideal para la salida del equipo y el armado de la línea. Usar el hilo electroplástico solo para potreros provisorios, quiere decir no usar el hilo electroplástico como para, no sé, venimos haciendo 1000 metros de alambre, ponemos 100 metros de hilo porque me quedó más fácil y después queremos seguir con el alambre, ¿no? Porque ahí tenemos una reducción bastante. El hilo es muy bueno porque es práctico y más para hacer subdivisiones porque se enrolla fácil, mucho más fácil que el alambre a través de un carretel, pero no es un gran transmisor de corriente. Entonces por eso lo recomendamos solamente para hacer los potreros, para hacer las subdivisiones adentro del piquete. Después en recorrido de mantenimiento, no sé si algunos de acá por ahí tiene el control remoto. Hay como por ahí muestra la imagen, mantener siempre la línea, ¿no? La línea principal fuera de ramas o plantas por ahí que nazcan y eso te haga perder. Por ahí estos eléctricos, lo que son de mucha potencia, lo que te permite el pasto, te lo termina deshidratando, te lo termina secando. Entonces por ahí hay una ventaja en los cuando son de mucho joule, de mucha potencia. Monitorear la línea, monitorear el voltaje con el control remoto y en caso de tener un voltaje bajo o no recomendado el habitual, lo que nos permite por ahí esta herramienta que es el control remoto es poder apagar el equipo desde el campo, reparar y volver a encender, lo que nos permite por ahí uno de lo que es la marca, en tanto sea mantenimiento, para ser más rápido en la hora de resolver el problema. Y no sé si alguno tiene un monitoreo de esto digital o un detector de falla y sabe por ahí cómo funciona, porque por ahí hay una duda, entonces lo agregamos en esta nueva diapositiva. Si empezamos acá a la izquierda tenemos el electrificador, ¿no es cierto? Ahí medimos el electrificador. Hacemos la primera medición cerca del electrificador y nos marca 36 amperes de pérdida. Indica los números grandes, son los amperes de pérdida que tenemos. Marca con la cruz donde tenemos la falla, nos pasamos de la falla, por ejemplo, seguimos recorriendo la línea y no la dimos a la falla, entonces volvemos a hacer otra medición y nos indica 6 amperes de pérdida. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, antes tenía 36, ahora tengo 6, desapareció la pérdida o está. Porque a veces dice, no, que te indica acá para el revés, no. Entonces quiere decir que la pérdida está entre esos 6 y esos 36 que medimos en la primera medición y la pérdida estaría en el medio o en alguna parte cerca. Eso por lo que nos permite el control remoto, tratar de localizarla. Si tiene alguna herramienta como esta, nada, te ayuda muchísimo a detectar las pérdidas en el tendido del cerco eléctrico. Después fuimos armando este diagrama. Si el voltaje no es el ideal, hay que revisar por ahí la puesta a tierra, que no se haya cortado, que no se haya desarmado, y la limitación del equipo. Si la batería por ahí, al bajar el voltaje de la batería, suele bajar el voltaje del equipo para cuidar tipo de autonomía. Recorrer la línea con el detector de falla, en caso de que podamos localizarla, o a veces lo que nos suele pasar de no tener en cuenta el equipo cuando ponemos por primera vez, que nos quede chico, ¿no? Que hemos agregado nuevas líneas, entonces el equipo no ha quedado chico y no tiene suficiente capacidad para abarcar la nueva parte que hemos agregado de tendido eléctrico. Otro sistema de monitoreo que tenemos nosotros, esto ya por ahí más remoto, que se coloca, es una central que es la amarilla por ahí que se ve abajo. Después hay unos nodos, eso se conecta, lo nombro por ahí, algo tenemos por ahí una novedad. Se conecta cada 500 metros, ¿no? Entre ellos, por radiofrecuencia se van comunicando en el campo y a través de un celular que se carga una aplicación nos va reportando qué voltaje tiene cada nodo en la parte que está midiendo, ¿no? Puede ser un solo electrificador, pero en una parte puede patear, por ejemplo, una parte puede patear, por ahí en el gráfico nos marca 3.900 voltios, en una parte puede marcar 5, en otra parte nos puede marcar 0, que ya tenemos una pérdida, se cortó el alambre o está haciendo mucha descarga, entonces esto es lo que nos permite, nos ubica en el mapa dónde está ubicado cada nodo y qué está midiendo cada uno. Entonces cuando buscamos la falla, lo que nos permite ir directamente al nodo que nos está avisando que bajó el voltaje. Una herramienta por ahí, el día que tenemos, no sé, varias cosas y demás y agregamos esta, nos permite localizar las fallas más fácil, que a veces uno se vuelve un poco loco
tratando de buscarla donde empieza la pérdida de corriente. Avanzando en los errores que podemos evitar, no sé si les pasó, si alguna vez lo hicieron o lo hacen, el tema del cobre con el alambre galvanizado, cómo se termina oxidando y termina haciendo tipo de resistencia y termina pérdida, hasta que termina básicamente cortando. El tema de los aisladores en mal estado, por ahí mal colocado o no aguantó la tensión suficiente, o el alambre, también el cable que se está resecando también, hay que tener cuidado porque empiezan a generar pérdida, más si pasa por otro conductor que no tiene corriente, entonces te empieza a hacer la fuga de corriente por ahí. Y acá, este es el aislador campanita, está atado a una varilla de hierro y al estar abrazado con un alambre, el aislador se pinchó por una corriente del eléctrico. No reproduce. Y vemos como por ahí cómo nos está generando pérdida, y en esto fue cuando lo localizamos en el campo. ¿No reproduce, Fede? ¿No? Sí. Bueno. Acá lo que vemos por ahí, que se nota por el volumen de la computadora, no porque es medio bajo, pero ahí vemos cómo realmente en una línea, cuando se oscilaba el viento y demás, tocaba por ahí los alambres, nos hacía perder la falla. Entonces ver el tipo de aislador que colocamos cuando armamos esa línea, y en particularmente nombro este aislador porque a veces lo que pasa cuando ponemos uno nuevo, que generalmente o tenemos que saltar todo el tendido completo de la línea o cortar uno nuevo para volver a atarlo. Entonces, como es el aislador por ahí más conocido, tener en cuenta cuando lo usamos que lo quede bien aislado, porque si no lo que nos pasa es que nada, que te baja. Yo tenía un equipo grande, en 46, por ejemplo, normalmente pateaba 8000 voltios y cuando hacía esa descarga pateaba 3, un equipo de 46 joules, para que vean un equipo de 400 kilómetros, un equipo que más o menos abastece 10.000 hectáreas, un solo equipo, pero por esta pérdida de este aislador solamente bajaba el voltaje casi a la mitad y un poco más todavía. Acá también otra foto que por ahí saqué es cable, el hilo electroplástico y los puentes también con cable de cobre, el cable domiciliario. Entonces todos esos materiales son inapropiados y te terminan generando bastantes pérdidas. Y acá vamos a los consejos, ya básicamente cerrando la charla. Cuando elegimos un liquidador, tener en cuenta comprarlo a largo plazo, ¿no? Invirtiendo dinero una sola vez cuando lo elegimos, que sea un liquidador que nos permita manejar la superficie que queremos y como queremos, que sea eficiente. Considerar el diseño de la línea, la carga y la carga de cantidad de kilómetros de alambre y el comportamiento de animales cuando elegimos el equipo. Planificar el tendido eléctrico, eso está bueno para que sea de una manera eficiente en la búsqueda de problemas futuros, que sea de forma simple y rápida poder localizar las fallas, ¿no? Que no nos vuelva locos buscando una falla de un tendido eléctrico. Y después siempre comenzar de lo más simple, que por ejemplo yo siempre nombro que la puesta a tierra, ¿no? Cuando tenemos el líquido, recorrer la puesta a tierra, ver cómo está, a la elección la elección del electrificador, que a lo más complejo, ¿no? Por ejemplo, de poner los sistemas remotos o demás, pero siempre arrancar de lo más simple hasta lo más sencillo. Y acá terminamos, no sé si hay alguna pregunta en particular. Sí. El tema de la jabalina, ¿cuál es el material que más aconseja, dicen? El material dice galvanizado. Pero el alambre no, tiene que ser algún hierro T, alguno que tenga cuerpo, que se pueda enterrar los 2 metros. 2 metros, ¿por qué? Porque ahí tenemos mayor humedad, entonces tenemos mayor eficiencia en la que es conducción de tierra, ¿no? Por eso que lo enterramos bastante. Y para utilizar más de una, considerando qué hay que tener en cuenta, como 1, 3, 5. Y ese es el tipo de suelo, ¿no? Si tenemos suelo seco, tenemos que poner mayor a 3 jabalina. Y después en el tamaño del establecimiento, por decirte un ejemplo de los nuestros, un equipo de 18 joules, que más o menos abastece un establecimiento de más o menos 1000 hectáreas, le ponemos 10 jabalinas al electrificador nosotros.